cuenta de que va cambiando por sí solo. The energy that you have been keeping there for many years, it starts to move and flows naturally to your hands or legs or other parts. Esa energía que ha estado ahí almacenada durante un tiempo, años tal vez, os dais cuenta de que se va moviendo y de una manera natural va desapareciendo a través de vuestros brazos y de vuestras piernas. This is the same principle as when you cry, you feel relief. Este es el mismo principio que cuando lloráis y que después os sentís aliviados. But when you cry without awareness, then it doesn't relieve you. Pero cuando lloráis sin consciencia, sin estar atentos a ello, eso no es ningún alivio. And when you think again about it tomorrow, you will cry again. Y cuando volváis a pensar en ello mañana, volveréis a llorar. And when you talk about it 1 year later, you will cry again. Y si al cabo de un año habláis de lo mismo, volveréis a llorar. But when you cry with full awareness, then that will be the last time that you will cry about it. Pero cuando lloráis totalmente atentos, con plena conciencia, entonces quedaréis realmente, quedará realmente resuelto. Then that will be the last time that you will cry. Y será la última vez que lloréis. And you will know it by yourself that this is the case, that it's already gone. Y lo sabréis por vosotros mismos que esa es la última vez que estáis llorando, o porque se ha ido, porque ha desaparecido. In this exercise, we are in fact opening ourselves and making ourselves vulnerable. En este ejercicio nos estamos abriendo por dentro y haciéndonos vulnerables. And it is that openness that allows it to flow and be completely gone. Y es esa apertura la que nos permite dejar ir y que todo circule, fluya y entonces curar. You will notice this ability among young children, small children. Esta habilidad pues, la veréis en los niños pequeños. When they are together, they may quarrel with each other and they may cry. Un día pueden estar todos juntos peleándose y puede que lloren. And children do not suppress. They just cry until it's finished. Then they are back to normal and they are happy again. Y los niños no reprimen el llanto, así que lloran y lloran y lloran hasta que se acaba. Y luego vuelven a estar normales. But when they are growing up, we the adults tell them to stop crying or don't feel that way, and then they begin to learn how to suppress their feelings. Pero conforme van creciendo, los adultos les vamos diciendo que no llores y entonces van aprendiendo y no hagas esto, no sientas así. Ellos aprenden así a reprimir todo esto y entonces pasa lo que pasa. And that's the beginning of the unhappiness of the person. Yes. The beginning of the burden in his feelings and mind. Y este es el principio de la infelicidad en la persona, es el principio de ese peso que se va acumulando dentro en la mente y en el corazón. This is the reason why when children are crying or when they are afraid, we must not tell them stop crying or don't be afraid. Esta es la razón por la cual cuando un niño está llorando o tiene miedo, no debemos decirles que dejen de llorar o que dejen de tener miedo. When they are crying, just allow them to cry, but stay with them. Cuando lloren, dejadles llorar, pero quedaros con él. Then they begin to feel that it's all right to cry and to feel sad or to feel hurt.
Porque entonces empiezan a sentir que, bueno, no pasa nada si lloran o si se sienten heridos o si se sienten tristes. And then this pain will be able to flow, and that's the end of it. Y entonces ese dolor empezará a fluir y se acabará. When they are afraid, don't tell them not to be afraid, because they're already afraid. What can they do? Si tienen miedo, no les digáis que no tengan miedo, porque ya lo tienen el miedo. ¿Qué pueden hacer? Just stay with them, and if you wish, just hold their shoulders. Stay with them until the fear settles down, and then explain things if you need to explain things. Cuando tengan miedo, simplemente quedaros con él y si es necesario ponerles la mano en el hombro y hacerles sentir que está bien, que no pasa nada, y cuando vayáis notando que va bajando este miedo, podéis hablar de ello. In our case, we are already adults. We have accumulated a lot of these unexpressed anger, fears, and they are push buttons within us. En nuestro caso, ya somos adultos y lo que hemos estado haciendo es, hemos ido acumulando esta ansiedad o este miedo como en forma de factores desencadenantes y bueno, y ahí están. So what you can do, since you already know how to do it, is you can work on many of these things one by one until they are all gone. Así que lo que podéis hacer, ahora que ya habéis aprendido cómo se hace, es ir viendo cada uno de estos aspectos, irlos trabajando uno por uno hasta que desaparezcan del todo. When I learned about this when I was young, I tried to recall every memory that I don't like. Cuando aprendí esto, cuando era joven, intenté recordar todos aquellos recuerdos que no me gustan. And I would have a reaction of tension. Y tenía entonces una reacción de tensión. And I allowed myself to experience the tension and discomfort. Y me permití a mí mismo experimentar esa tensión y esta incomodidad. And this is the effect of awareness. You don't control, you allow nature to normalize itself. Y esto es lo que tiene esta toma de conciencia o esta atención, es que no lo controlas y permites que la naturaleza lo exprese. After I did that, I thought of every memory that I did not like. Now I can think about them and my attitude is neutral. Después de haber hecho esto, ahora puedo pensar en cada uno de esos recuerdos que me incomodaban y cuando pienso en ellos no hay ninguna reacción en mí. And because of this, I find that the past is no longer a burden. Y como he hecho esto, ya encuentro que el pasado ha dejado de ser una carga. And there is no human being anymore that when I think about them, I feel negative or anger towards them. Y ya no queda ningún ser humano acerca del cual sienta cosa negativa cuando pienso en él o en ella. It was like a heavy burden inside that was lifted and it disappeared. Es como una carga muy pesada que llevaba dentro y que ahora ha desaparecido. And we have now more energy, more awareness about the present moment rather than about the past. Y así conseguimos tener ahora mucha más energía en el presente y en el momento presente en lugar de estar
de estar llevando la carga del pasado. And life is no longer a problem. Y la vida ha dejado de ser un problema. There are many difficulties that we are facing, but now that we know how to handle discomfort, then these situations are no longer causes of unhappiness. Hay muchas situaciones en la vida que nos resultan, pueden provocarnos infelicidad, pero ahora que ya sabemos manejar el inconforto, la incomodidad, y podemos evitar que esto vaya más. During this week, we will have one more session about fear. Durante esta semana vamos a tener otra sesión sobre el miedo. It can be about fear of your future, about old age, about loneliness, about rejection, about snakes, any fear. We will have one session about those. Trataremos sobre el miedo, que puede ser el miedo de las serpientes, o el miedo de la vejez, o el miedo de la soledad, o el miedo del sentirse rechazado. Toda clase de miedos los vamos a tratar en una sesión. And when we are able to face fear and remove our fears, then life is no longer a fearful thing. Y cuando somos capaces de tratar este miedo, porque todos tenemos miedos, entonces la vida dejará de ser una cosa que nos dé miedo, una cosa que da miedo. When we don't have fear, there is no longer what we call failure. Cuando no hay miedo, entonces no existe eso que llamamos fracaso. Because failure is the fear of what other people will say. Porque el fracaso es el miedo de lo que los otros dirán. When a child is learning to walk and he falls down, then it doesn't affect him. He stands up again and tries to walk again. And if he falls down, he stands up again and try again. He will continue doing it. Cuando un niño pequeño empieza a caminar, o está aprendiendo a caminar, se levanta, da unos pasos y se cae, pero eso no le afecta, se vuelve a levantar y vuelve a dar más pasos, y puede que vuelva a caer, pero se volverá a levantar, y así va intentándolo. But when somebody laughs at him and gets angry with him because of his mistake, he'll become afraid to try again. Pero si alguien a su lado se ríe de él o se enfada porque se ha caído, entonces él empezará a tener miedo y no lo volverá a intentar. Hence, when we are not afraid anymore about what other people say, we can do what we feel we would like to do in life, even if we make 1,000 mistakes or temporary defeats. Así que cuando dejamos de tener miedo de lo que los demás pensarán, podemos hacer en la vida todas aquellas cosas que nos gustaría hacer sin temer nada de lo que pueden censurarnos los demás o decir los demás. Then life becomes it's an amazing adventure rather than a fearful thing. Y entonces la vida se convierte en una aventura maravillosa en lugar de ser una vida de temor. Then we will now not be afraid to do our best, to become the best that we can in this life. Y entonces dejaremos de tener miedo de intentar hacer lo mejor que podemos en esta vida. So we can conclude our session unless there's any further questions. Así que si no hay más preguntas, creo que podríamos concluir esta sesión. Thank you. Muchas gracias.
pregunta.